Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a esta web 2.2 del curso de Física General. En esta sesión vamos a abordar entonces los contenidos relacionados con los ejercicios de la tarea 2. Vamos a mirar entonces eh, las características de esos ejercicios para que vamos al iDrew y vamos a comenzar a resolver algunos ejemplos relacionados con estos temas. Vamos a partir entonces de que ustedes ya han estado compartiendo en el foro lo relacionado con el ejercicio 1. Muchos ya han enviado su propuesta de diapositivas para presentar antes de realizar el video y se les ha hecho la realimentación correspondiente. Todavía no he comenzado a recibir los videos para hacerles un análisis y darles el visto bueno en los foros. Recuerden, por favor, compartir en los foros, en el foro del curso, ya que en la rúbrica de evaluación hay un ítem de 5 puntos que es importante que ustedes también tengan allí. Recuerden hacer la captura y anexarla al trabajo para poder validar esos puntos de la participación en el foro. Si usted participa y no, si usted participa y no hace el debido recorte de pantalla, pues yo no voy a poder evidenciar que usted estuvo participando allí en el foro. ¿Me confirman audio, por favor? Sí, alguno que me confirme el audio, si es tan amable. Profe, buenas tardes. Muy bien. Listo, bueno. Entonces, continuando con el ejercicio del desarrollo de esta tarea, posteriormente, al compartir en el foro lo relacionado con la presentación y el video, ustedes ya estuvieron trabajando con la práctica del interferómetro de Michelson y Morley. Aquí entonces tenemos la característica de la interacción con el simulador, con sus pasos, ¿sí? Con la, con la estructura de qué es lo que ustedes deben hacer. Y tenemos acá la aleatoriedad que está relacionada con esta letra griega eta, que es donde ustedes entonces van a hacer allí el trabajo experimental. Recuerden que en esta interfaz usted debe hacer el paso a paso y centrarse en subir las evidencias de la interacción con cada uno de los ángulos y posteriormente interactuar con el código de Python, que es el que le va a permitir generar las gráficas de acuerdo con la elección de este parámetro que está amarrado al último número del documento. ¿Me siguen hasta allí? Profe, sí, bueno, hay ciertas dudas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, vine iniciando la primera fase. Nos enviaste un cronograma, pero obviamente por diferentes razones, pues apenas estamos como concluyendo esta primera y arrancando con esta. Entonces, pues no he podido iniciar el simulador y lo demás. Por eso saqué el tiempo y poder escuchar en esta web para poder como tener una mayor claridad y llegar preciso, pues como a poder adelantar el trabajo. Listo, vea, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a entrar, por lo menos el primer ejercicio ya debe estar ya terminando, ¿cierto? Que es el de la presentación y el Sí, señor. video. Eh, Sí, señor. Continuando entonces ahí, tenemos este simulador, ¿cierto? Entonces, para la interacción con este simulador, en profundidad, ustedes pueden leer este instructivo que yo les subí acá, en donde les hace una explicación de cada uno de las variables, qué es lo que hace cada botón, cada interacción, cómo representa el éter, cómo hace los cálculos de las diferencias de tiempo, ¿cierto? Cómo construye el patrón de interferencia. El resumen es básicamente lo que aparece acá, es acá, cuando usted empieza, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir el simulador. Aquí se hace una reseña histórica de lo que hicieron con ese simulador, del por qué vamos a trabajar con ese simulador, y es el hecho de que antes, hace muchos años, tenían una percepción de que había una materia que se llamaba el éter, o la llamaban el éter, que permeaba todo el medio y todo se movía entonces en función de ese éter. Entonces allí existía la teoría de que ese medio existía y que la luz se propagaba en ese medio, ¿cierto?
Entonces, de alguna manera, ese medio se movía en la dirección de la luz. Entonces, durante muchos siglos se tuvo esta percepción, solamente hasta finales del siglo XIX, que con ese experimento lograron, o sea, ese experimento fue un experimento fallido, porque lo que querían comprobar, lo que hicieron fue definitivamente verificar que estaban equivocados en esa hipótesis. Y ahí fue cuando ya la teoría del éter ya se vino al piso y ya entramos a hablar entonces de esta parte de la relatividad de Einstein, ¿sí? Entonces, como a manera de resumen de esta parte. El paso a paso que usted va a hacer en el simulador, abra el enlace, ya lo tenemos, ¿cierto? Ustedes están viendo que yo lo estoy compartiendo el Word, ¿cierto? Confírmenme, por favor. Si ven la pantalla de Word ahí. Sí, señor, sí. Ahí le estamos Bueno, viendo el paso uno, observación inicial del simulador. sí, listo. Entonces vamos acá con qué pasa con el interferómetro. Observe que el interferómetro tiene dos brazos perpendiculares. El ángulo de rotación θ se mide en sentido horario de la posición inicial 45 que está por defecto. Entonces, lo que tenemos acá es que aquí tenemos ubicado este espejo, por defecto viene con una ubicación de 45, ¿cierto? Aquí viene esa ubicación. Entonces, este es el espejo, perdón, estos son los espejos, ¿cierto? El S1 y el S2, y cuando yo lanzo un fotón, el fotón golpea con el espejo, rebota y llega al receptor, y como pueden ver, un fotón se refleja, otro se refracta, y vemos que no llegan al mismo tiempo. Entonces, díganme ustedes, ¿es posible eso teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es la misma? ¿Es posible que haya una diferencia de tiempo allí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no llegan al mismo tiempo si se supone que la luz es constante? ¿Sí? Así, este haz de luz se divida, se supone que esa luz es constante. La simulación muestra los fotones solitos, cómo interactúan. Entonces, vemos que un fotón, ¿cierto? Choca contra la placa, uno se refleja y el otro se refracta, y llegan entonces al receptor con una diferencia de tiempo. ¿Cuál es el éter? El éter es todo esto como de color, ¿qué? ¿Cómo lo ven ustedes? Como curúa, como rosado, ¿cierto? Ese es el famoso éter, el que permea todo lo que rodeaba, pues. Esta circunferencia que Doctor, hay aquí, disculpe, señor, sí, ¿estás proyectando el simulador? Porque sí, solo sí, estoy vemos el proyectando Word. el simulador. Bueno, listo, entonces eso es lo Solo, que necesito que me digan estamos porque viendo tengo aquí solo la parte. ya, listo, muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que o sea, por resolución, cuando uno comparte la ventana completa, tiende a distorsionarse y a llegar con retraso. Entonces lo que uno hace es que comparte una sola pantalla, pero en ese caso voy a compartir entonces todo, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahorita estamos en el simulador. Vuelvo a retomar el simulador, ¿sí? ¿Lo están viendo? Listo. Entonces, este simulador, ¿qué es o qué es lo que tiene? Este color rosado que hay aquí como curúa es el famoso éter, o era el famoso éter, ¿cierto? Tenemos aquí varias opciones: rastro, mostrar solo fotones y la contracción de la longitud. Cuando yo verifico la contracción de la longitud, observen que ya el éter desaparece, y es allí entonces cuando ya nosotros podemos evidenciar que no hay una diferencia de tiempos cuando cambiamos el ángulo de lanzamiento. Perdón, de lanzamiento no, el ángulo con que yo coloco este, esta barrera, este brazo, para que esos fotones se refracten o se reflejen. La representación del laboratorio en tierra, es decir, esta circunferencia es la representación de un laboratorio, ¿cierto? De un lugar que se está moviendo con una velocidad que es una porción de la velocidad de la luz. Este botón de la velocidad acá, observen que aquí aparece solamente 0,99, y es porque no podemos hacer que un objeto se mueva a la velocidad de la luz. Podemos simular que se mueve cerca, ¿cierto? En el ejercicio dice, eh, tome acá, deje el valor de la velocidad en cero, eh, de la velocidad del laboratorio respecto al éter, y observe que ambos fotones llegan al detector al mismo tiempo. Vamos a hacer eso. Voy a colocar el ángulo en cero
y la velocidad la voy a colocar 0.3, o sea, esto es aproximadamente 30.000 kilómetros por hora, que es la velocidad de rotación de la Tierra. Entonces 0.3, 0.3, ¿cierto? Ahí. Mm, el ángulo inicial está en 0, ¿cierto? Entonces yo cuando le doy iniciar, observen que los fotones llegan con una diferencia de tiempo, ¿sí? Entonces cuando empezaron a detectar eso, ¿qué dijeron? Bueno, ¿por qué hay una diferencia de tiempo con un fotón y el otro? Ellos aseguraban que era por el, por la dirección del éter. Cuando hacían que la partícula fuera en contra de esa dirección, entonces había un retardo en el tiempo y por eso los dos fotones no llegaban al mismo tiempo, ¿sí? Esa era la supuesta teoría. ¿Cuándo se cae la teoría de que esto estaba sucediendo? Cuando colocaban entonces, empezaban a cambiar el ángulo, ¿cierto? Como para darle distintas trayectorias a los fotones y empezar a hacer esos cálculos, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que, por ejemplo, en este caso, no hubo una diferencia de tiempo, llegaron a la misma velocidad, ¿sí? Vuelvo y lo repito. Ustedes lo mandan acá, le dan iniciar y esos fotones llegan con una diferencia de tiempo cero. Entonces, con la presencia del éter, se supone que en esta parte, con la presencia del éter, se supone que si yo eh, cambio el ángulo de tal manera que esos fotones reboten en dirección contraria a la dirección del éter, pues sí o sí tendría que haber una diferencia de tiempo significativa. Entonces hicieron esa prueba y empezaron entonces a encontrar que había una diferencia de tiempo que era, en este caso, por así decirlo, inexplicable. ¿Cuál fue la conclusión entonces que encontraron acá? Que esa diferencia de tiempo que se refleja cuando yo tengo unas velocidades cercanas a la de la luz, por ejemplo, observemos si yo la coloco muy cerca, yo la coloco a 0.9, casi la velocidad de la luz, y yo lo voy a iniciar con este ángulo de 45. ¿Qué ven ustedes que está sucediendo en esta simulación? ¿Cómo va el laboratorio en tierra respecto acá con estos fotones? Ustedes que están en un punto de vista eh, en reposo, ¿sí? Vamos a observar acá que eh, cuando este laboratorio en tierra se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, la longitud de este recinto se va a cortar. O sea que un observador en reposo va a medir una magnitud inferior a la magnitud original. Voy a volver acá al ejercicio. Quitar esto acá. Aquí. Voy a darle iniciar de nuevo. Observen que eh, cuando yo activo la opción contracción de la longitud, observen que cuando yo tengo una velocidad que es pequeña respecto a la velocidad de la luz, el laboratorio en tierra no cambia de tamaño, ¿sí? Pero si ese laboratorio se empieza a mover con una velocidad proporcional a la luz, observen qué ocurre con la longitud de ese laboratorio. Tiene una contracción, ¿qué es lo Tiene una que...? contracción, exacto. Entonces, esto es uno de los postulados, entonces, de la teoría de la relatividad. En- Cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, desde el punto de vista de un observador en reposo, la longitud se contrae, ¿sí? Entonces, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Eh, el otro es que hay otra magnitud que se ve afectada. ¿Cuál será esa magnitud que se ve afectada allí? Observen cómo salen los fotones. ¿Cómo salen los fotones? Voy a colocar aquí más una velocidad pequeña. Miren los fotones, ¿sí? Ahora yo le voy a dar una velocidad más alta y él empieza a trabajar.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el tiempo? Se pausa un poquito, entonces se ve así Eh, como... no. el tiempo, esa es, el tiempo se dilata, ¿sí? Entonces, ¿ya cuál es la actividad? Hacerlo paso a paso. Entonces, les voy a hacer por lo menos, les voy a hacer estos dos, ¿cierto? Ustedes ya entendieron el funcionamiento del simulador, qué significa cada elemento, cómo interactúa, ¿cierto? Yo lo voy a volver al original como está, como cuando uno lo abre. Voy a hacerlo acá, velocidad cero. Entonces, listo. Muy bien. Observe el interferómetro que tiene dos brazos perpendiculares. Ya sabemos cuál es el ángulo de rotación. Eh, la función, la opción mostrar rastro. Vamos a dejar la velocidad en cero. Y observe que ambos fotones llegan al mismo tiempo al detector. Ahora aumente la velocidad 30. Vamos a darlo en 45. ¿Sí? Entonces vamos a darlo en 45. Vamos a darlo en 45. Y vamos a hacer esto entonces. Vamos a lanzar. Entonces, listo. Efectivamente parece que eh, la, la diferencia de tiempo es, entonces se va a coger y hacer un recorte. Hacer un recorte. Ojalá le aparezca acá el inicio de sesión, pero usted lo que va a hacer es esto, ¿cierto? Hace el recorte, entonces lo graba. Entonces el primero sería velocidad cero, puede grabar velocidad cero y ángulo 45, ¿sí? Se lo guarda. Entonces esa es una de las evidencias. Luego, ¿qué va a hacer? Eh, aumente la velocidad 30. Listo, aumente la velocidad 30. Vamos a aumentar la velocidad 30. Entonces le doy nuevo, vuelvo a inicio y le voy a dar una velocidad de 30. 30%, 0.3 o 30% de la velocidad de la luz. Le doy a iniciar. Y vuelvo entonces hago la captura. ¿Sí? Vuelvo y hago la captura. Vuelvo y hago la captura de la manera que ustedes lo saben hacer ahí desde sus dispositivos. Hacen la captura. Perdón. Vamos acá. Nuevo, listo. Sigo con la instrucción. Observe que los fotones ya no llegan al mismo tiempo, no llegan antes que el otro. Ahora gire el interferómetro cambiando un ángulo, por ejemplo 0, 45, 90, y observe cómo cambia la diferencia de tiempos. Entonces, tres capturas, 0 con 45. Ahora, 30 con 0, 30 con 0. Y van a escribir entonces esa diferencia de tiempo, ¿sí? Eh, podemos activar, bueno, son los fotones. Bueno, es importante que muestren ahí el laboratorio para que ustedes miren cómo se mueve, ¿sí? ¿Está claro hasta el momento? Sí, tutor, está muy bien. Sí, Listo, igual entonces, complementa pues la guía. eso sí, entonces acá incluya una descripción de lo que sucedió en cada caso. Entonces usted va a escribir, ¿qué va a escribir? Estamos hablando específicamente de este parámetro temporal. Usted escribe qué sucede, ¿sí? ¿Qué sucedió con las diferencias de tiempo, con esta velocidad y con este ángulo? Aquí viene entonces algo importante para que lo tengan en cuenta, y es que entonces, según la teoría del éter, los tiempos de recorrido en los brazos paralelos perpendiculares al viento del éter dependen del ángulo de rotación. Entonces, aquí vamos a tener una ecuación, es una función que depende del ángulo de rotación. Entonces, nosotros podemos determinar esa diferencia de tiempo respecto al ángulo. Entonces, la ecuación que contiene, tiene L, que L es la longitud de los brazos del interferómetro. Originalmente,
lo hicieron con una longitud de 11 metros. Entonces vamos a tener en cuenta esa longitud. Si usted lo quiere hacer con 1 metro, no hay problema. ¿Sí? Yo le sugiero aquí entonces hacerlo con 11. Tenemos la velocidad. Esta velocidad es la que estamos simulando en el GeoGebra, 0.3% la velocidad de la luz. Eso es equivalente a 30 kilómetros sobre segundo. Si lo llevamos al SI, tenemos aquí entonces la conversión, que esa velocidad es 3 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Eh, la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y el ángulo teta es el ángulo de rotación del interferómetro. Entonces, el siguiente paso es calcular con esta expresión, calcular la diferencia de tiempo para el ángulo 0, para el ángulo 45 y para el ángulo de 90. Y representa el desarrollo paso a paso. ¿Cuál desarrollo? Pues hacer este reemplazo con los datos que le correspondieron a cada uno. Voy a abrir aquí un tablero digital. Confirmen si lo están viendo. Confirmen si están viendo el iDraw. Sí, tutor, ahí lo hemos traspuesto del Word. Listo. Entonces, acá están las expresiones matemáticas que ustedes van a utilizar para encontrar esos valores. Yo aquí no lo voy a hacer con el valor que aparece allí, lo voy a hacer con una velocidad del 25% de la velocidad de la luz, ¿sí? Y voy a intentar entonces hacer los cálculos acá. Entonces, como esta función depende de la variable angular, es muy, o sea, es análogo a decir f de x, pero aquí estamos hablando de f de teta. Eh, para evitar confusiones, porque en las asesorías he visto que se están enredando es en el cálculo, en meter los datos en la calculadora, me gustaría que ustedes allí encontraran esa función con el ejercicio que tengo yo acá. eh, ¿Cuál sería entonces el valor de esta función? Es decir, tienes, vamos a hacer, eh, vamos a hacer entonces la diferencia de tiempo en 0 grados, vamos a hacerla en 0. Entonces lo que vamos a reemplazar es aquí, donde está, uy, perdón, ¿y dónde está este? Vamos a hacerlo por 0 grados. ¿Sí? Esto es lo que vamos a reemplazar. ¿Qué necesitamos conocer? Pues el L ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto mide el L? 11 metros. Listo. ¿La velocidad quién es? En este caso. La de la luz, 0.3. No, no esa es la velocidad de la luz. Es la velocidad que nosotros estamos utilizando en el interferómetro. En el ejercicio dice que lo hagan con 30 kilómetros sobre segundo, pero yo lo voy a hacer con 25. O sea, 25% de Ok. la velocidad de la luz. O sea que la velocidad viene siendo ¿quién? ¿Qué es 25%? Es 25 sobre 100. ¿De quién? De 0 o 30.000 kilómetros por Eso. segundo, ¿no? Que era, Sí, de 3 vamos a hacerlo en formato de, en el SI y utilizar notación científica. O sea que esto es análogo a tener acá, por ejemplo, 100 es quién, es 10 a la 2, ¿cierto? 10 a la 2. Entonces, ¿esa velocidad cuánto es? ¿Esa velocidad cuánto es para este ejercicio? Entonces vamos a simplificar acá. 25 por 3 es ¿cuánto? 75. 75. Entonces aquí me queda 75 por 10 a la 6. O sea que me queda 7.5 por 10 a la 5. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a revisar este cálculo. Entonces lo que hice yo fue 8 de aquí con 2 de acá me queda 10 a la 6, ¿cierto? 10 a la 6. Y 25 por 3, Sí, señor. 75. O sea, 75 por 10 a la 6, ¿cierto? Aplico entonces notación científica y eso me queda 7.5 por 10 a la 5. ¿Qué? Metros sobre
segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces 25%, entonces me queda 7.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Bien, esa sería la velocidad. ¿Quién es la velocidad al cuadrado? Todo esto elevado al cuadrado. Entonces eso sería ¿quién? Entonces sería La longitud que la velocidad al cuadrado, sería 7.5 al cuadrado por 10 a la qué. está 10 a las 5. Sí. 5 por 2, Ah, sí, ok, por el 10, paréntesis. ¿cierto? Sí, entonces esto es en metros sobre segundo. Entonces esto es metros y aquí segundo, pero elevados al cuadrado, ¿cierto? Porque es velocidad al cuadrado. O sea que, ¿cuánto es 7.5 al cuadrado? Eh, Perdón, pues voy a hacer aquí cuánto es 7.5. 7.5 al cuadrado. 7.5 al cuadrado. Es 56.25. 56.25 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado. Eh, si nosotros llevamos, bueno, dejémoslo así. Ahora, ¿quién es C a la 3? ¿Quién es C a la 3? Sería todo esto, ¿cierto? Elevado a la 3. Yo lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes tengan ahí los cálculos. ¿Esto es cuánto? ¿Cuánto es 3 a la 3? Es 27. 27 por 10 a la qué. Entonces es un 3. 10 a Sí. la... No se logra ver. 9. Ah, espéreme, ¿Eso qué? no 8 se por logra ver 10. bien. No Espéreme, se yo lo ve. hago bien. Yo le abro un poquitico Ahí bien. sí, sí. Ahí sí. Ahí sí, Ahí sí. bueno. Entonces estamos acá. Entonces 3 por 10 a la 24. Esto es metro al cubo sobre segundo al cubo. Listo. ¿Y quién es coseno teta? Entonces hagámoslo para mí. Voy a hacerlo con 30. Entonces ayúdenme. Cuando yo reemplazo aquí coseno teta, lo que estoy haciendo es calculando el coseno de 2 por 30. O sea, ¿el coseno de quién? El ángulo que tienes Sí. ahí de 30 Es, grados. sí, lo voy a hacer con el de 30. O sea que, o sea que sería 2 por 30, 60. ¿Y cuánto nos da el coseno de 60? ¿Ustedes saben encontrar el coseno de 60 fácilmente? Ya pues yo se los hago acá. Coseno de 60, ¿quién es? Vamos a hacer el Cero punto triángulo acá. cinco. Vamos a hacer el triángulo acá. En el de 60, en el de 60 acá, este es 60. Y desde el triángulo, este sería 1, este sería 1/2. Y este de aquí sería sería 1 por 1, 1 - 1/4, raíz de 3/2. Entonces el coseno de 60 sería cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1/2. Estamos de acuerdo. O sea que esto sería 1/2. 0.5, ¿no? Eso sí. Mm. En matemáticas a veces es más fácil manejar así en fracciones para simplificar cálculos. Entonces voy a organizar un poquito acá. Este es un ejercicio pues, del interferómetro. Es un ejercicio que yo extraje de ahí. Estos son los datos que tenemos. Esta es la ecuación que necesitamos. Voy a colocarle aquí el trazo, colocarle aquí. Esta la necesitamos. Y estos son los datos
Esos son los datos esta es la pregunta, esta es la ecuación, listo, esta es la ecuación, entonces vamos a reemplazar por esto acá. Entonces vamos a reemplazarlo. ¿Qué datos tenemos entonces acá? Vamos a calcular la diferencia de tiempo no para 0. ¿Es para quién? Para 30. ¿Sí? Voy a poner la para 30, o sea que esto es 30. ¿Y cuál es el resultado de esto entonces? ¿Cuál es el resultado? Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer el de 60, el de 30, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Tienes L. Tienes L. 11 metros, ¿cierto? 11 metros. Voy a hacerlo así y lo voy a colocarlo con paréntesis. ¿Quién es V cuadrado? Entonces V cuadrado es todo esto. V cuadrado es todo esto. Ahí lo metí. Eso es V cuadrado. ¿Quién es C al cubo? Todo esto de acá. Todo esto de acá. Seguir aquí organizando para que nos quede aquí bien bonito. Listo, vamos acá. Ahora vamos bueno, esto es lo que yo voy a calcular. Listo. Hasta ahí me siguen, muchachos. Sí, Sí, tutor, ingeniero. sí, señor. Listo. Voy a colocarle paréntesis a esto. Voy a colocarle paréntesis, voy a colocarle paréntesis a esto. ¿Y qué me falta colocar? El coseno de 2 por 30, que es un medio. O sea que todo esto es multiplicado por 1/2. ¿Sí? Entonces vamos acá. ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia entonces que tenemos acá. ¿Quién es? Entonces ayúdenme a hacer los cálculos. Ayúdenme a hacer los cálculos. Em, Vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Entonces vamos a colocar acá. Metros cuadrados de aquí con metros de aquí es ¿qué? Metro al cubo, ¿cierto? Entonces ese se me va con este de acá. ¿Sí? Tengo aquí 1/2 al cuadrado y aquí tengo segundo al cubo. Aquí me queda un segundo, ¿cierto? Vamos a colocar aquí las potencias. Aquí tengo 10 y aquí 24, o sea que aquí me quedan 14. ¿Sí? Quedan 14. Vamos a escribir qué nos quedó. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Entonces, ayúdenme. 11 por 11. 56.25. ¿Cierto? Yo voy a hacerlo acá. 11 500. por 56.25. ¿Cuánto les da? 11 por 500, por 56.25, sí. A mí me da 618. Ah, hice lo que no era. 56.25. 618.75. Es acá. 618.75. Listo. Por 1, está bien. Ahora vamos con la parte de abajo. 27 por 2, 54, ¿cierto? O sea que me queda 54 por 10 a la 14. 54 por 10 elevado a la 14. Ahí ya multipliqué por el 2, por este 10, simplifiqué las expresiones y me quedó esto. Entonces, ¿cuál es esa diferencia de tiempo allí? Debe dar una cifra muy, muy, muy pequeña. Vamos a ver si la calculadora lo lee. Vamos a ver si la calculadora lo hace acá, esta calculadora. Entonces tenemos aquí que esto es 618.75, cierro, dividido, abro, 54 por
10 elevado a la 14, ¿cierto? 10 elevado a 14 y cierro. Observen el valor que me da. ¿Eso cuánto me da? 1 punto. Ah, para acá. Voy a copiarlo acá. O sea que esto es 1.14. Ahora sí. Por e a la menos 13. O sea, por 10 a la menos 13 esto nos da. Es por 10. O sea que es una cifra muy, muy pequeña. Entonces a la menos 13. ¿Cómo lo vieron allí? ¿Me siguieron hasta el momento? Sí, ingeniero. Acá Listo, tomando muy la... bien. Bueno, entonces, esa es la parte entonces de que aparece aquí el cálculo, en el cálculo de lo que piden del interferómetro. Ya ustedes hacen entonces la otra parte, ¿sí? Eh, si tienen, eso lo pueden hacer en varios programas. Si ustedes quieren hacer eso en GeoGebra, esos cálculos también los pueden hacerlo acá. ¿Qué es lo que pasa con GeoGebra cuando uno lo tiene? Pues yo tengo el GeoGebra Clásico 5 y uno lo que le da es que en las opciones le dan le dice que tenga muchas cifras significativas. Entonces a la hora de escribir un resultado, le va a escribir muchas cifras significativas. Como esas medidas son tan pequeñas, entonces tienen que tener mucha precaución allí en esos cálculos. Bueno, pasando a la tercera parte del ejercicio, que es generar el patrón de interferencia. Tenemos entonces acá una longitud de onda lambda, mediada entonces por el último número de su documento. En este caso, con un ejemplo terminando el documento terminando en 7, vamos a asumir entonces que esa longitud de onda con que vamos a trabajar es de 670 nanómetros. Tenemos entonces la diferencia de fase y la intensidad del patrón de interferencia. Eh, Este sigue siendo el ángulo que nosotros tenemos el interferómetro. El pi pues ya lo conocemos, la diferencia de tiempo nosotros ya la calculamos acá. Y este lambda pues es obviamente la longitud de onda. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a ir a hacer unas gráficas entonces de esos ángulos. Cuando hicimos el cálculo en 0, en 45 y 90. Y vamos a hacer una gráfica entonces de intensidad, o sea, de intensidad respecto a ángulo. Entonces, en el eje X iría el ángulo y en el eje Y iría esta ecuación. Entonces, los puntos serían 0 con y de 0. Entonces, reemplazamos aquí por esto. Y nos vamos haciendo ese cálculo. ¿Cuál es la idea entonces de que ustedes lo hagan de una manera apropiada? Yo les compartí un anexo que se llama Ejercicios, Tareas, Física Moderna y PYNB, que es un archivo de Python para correr en Google Colab. Voy a hacer el ejercicio completo. ¿Cómo van a acceder a ese archivo? Van a buscar en su navegador Google Colab, buscar Google Colab. Yo ya soy logueado con mi correo institucional, entonces no me pide ingreso.
Lo aconsejable es que ustedes ingresen con el correo institucional para que puedan tener acceso a memoria y puedan guardar esos archivos. Cuando ustedes ya abren sesión, se les habilita este entorno que hay acá. Entonces, aquí usted puede crear un nuevo notebook o lo que va a hacer es que va a subir el que yo le mandé en el foro. Entonces, yo voy a subir ese archivo y yo ya lo tengo acá. Es este. Lo subo y este entorno lo que va a hacer es esa gráfica que le están pidiendo acá. ¿Sí? Esta gráfica. Grafique la intensidad respecto al ángulo versus el ángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, Ese es un entorno de Python que corre en Google Colab y también tiene unos entornos de texto. Eh, Aquí está la configuración de esa calculadora. Observen que aquí está la longitud del brazo del interferómetro, la velocidad en la Tierra, la velocidad de la luz, tenemos la longitud de onda y tenemos la amplitud. Y aquí ya está la configuración de las expresiones matemáticas que van a generar esa gráfica. Lo que vamos a hacer es darle correr, darle run acá en el botón play. No sé si está muy... ¿Me confirman si están viendo esta pantalla, por favor? La de Sí, Google tutor, ahí Colab. mejor un poco Listo. más. Bueno, Sí, listo. señora, Entonces, ya. bueno, entonces acá, pues ese código no, ustedes no nada tienen que hacerle, es solamente la interfaz en donde ustedes van a hacer la gráfica. Entonces, si usted lo quiere hacer en Excel o en GeoGebra o en otro programa en MATLAB, bienvenido sea la gráfica. ¿Sí? Eh, Sin embargo, yo aquí les comparto este entorno para que ustedes, por favor, interactúen en él. ¿Sí? Interactúen. Entonces, la evidencia de esa interacción, pues va a estar acá. Usted aquí escribe los datos del estudiante. ¿Sí? Eh, Van a escribir los datos del estudiante, número del documento. Marica, neta, no hay ni una ¿Sí? máquina que tenga, muy poquitas máquinas que tienen inactivados los billetes, ¿no? Eh, Perdón. Bueno, vamos, tienen un micrófono abierto, por favor, para que me colaboren allí. Eh, yo creo que listo. Bueno, listo. Entonces, mi último número en el último número del documento de Pepito es 8. Acá en la amplitud de onda, pues por defecto está en 1, pero usted puede colocarle el valor que usted quiera. En este caso solo puede entre 1 y 2, pero usted lo puede colocar acá. Se lo deja así, no hay problema. Y la velocidad con que estamos trabajando en el interferómetro de Milch es esta. Entonces vamos a generar la gráfica. Y aquí entonces le aparece la gráfica personalizada del estudiante. La descarga y esa es la que va a subir entonces como evidencia allí en esta otra parte del ejercicio. ¿Sí? Entonces acá cuando le piden en esta B, grafique, usted anexa esa gráfica. Y el análisis conceptual derivado de esa interacción, entonces usted lo va a contestar, ¿sí? Entonces, si el éter existiera, ¿qué se esperaría observar al rotar el interferómetro? Cambiaría el patrón de interferencia. Entonces, el patrón de interferencia es esa diferencia de tiempo que existiría si el éter existiera. Y contesta entonces esos 4 literales. Recomendación, las evidencias, o sea, las capturas. Eh, las 3 capturas del simulador cuando interactuó con 0, 4590, el desarrollo completo del ejercicio calculando la diferencia de tiempo, ya esto, perdón, ya esto, ¿sí? Está calculando la diferencia de tiempo. Eh, Vamos acá. Listo, gráfica de intensidad versus ángulo. Esta es la imagen que está en Colab. Y tener en cuenta que las respuestas deben estar claras y fundamentadas en la pregunta del paso 4. Que sería entonces lo relacionado con el ejercicio 2. ¿Sí? El ejercicio 2. Vamos acá entonces a retomar esta parte.
¿Preguntas de eso que les acabo de mostrar? No, está claro, tutor, está claro que Bueno, No, bueno, señor, está claro. yo les voy a compartir de igual manera este archivo. Si ustedes quieren también utilizar esta aplicación para hacer sus cálculos y tener sus ecuaciones allí, también es sano para el proceso. Es lo que a veces a nosotros los docentes nos causa ruido, cuando van y generan de una vez el recorte de pantalla de GPT. Entonces, eso no, por lo menos que ustedes escriban las ecuaciones en el entorno de Word, ¿sí? Pero no es el único entorno para escribir esas ecuaciones. Bueno, vamos acá con lo relacionado acá con, con las expresiones que vamos a utilizar para resolver el ejercicio 3. Entonces, el ejercicio 3 habla de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Esto ya lo evidenciamos en el simulador, ¿cierto? Ya el simulador nos mostró ¿qué se puede decir? Una imagen, una representación de lo que sucede. Pero eso sería imposible de detectar, ya que a esas velocidades pues nosotros no tendríamos esa resolución. Eso es solamente como a mecanismo de un mecanismo pues didáctico para aterrizar ese aprendizaje. En la dilatación del tiempo tenemos un ejercicio. Muchos están escribiendo, profe, ¿qué letra elijo? No, aquí no hay que elegir letra. Simplemente la aleatoriedad del ejercicio se basa en esta letra griega que se llama eta y allí van a reemplazar por el último número de su documento. ¿Estamos hasta ahí claros? sí, sí, señora, ahí lo dice la Sí, guía. El último número de la cédula lo reemplaza por la... Exacto. Sí, entonces por eso no hay problema. Profe, que es que la A, que yo elijo la A, no. Tienen que hacer todos los literales. Solamente entonces reemplacen por la cédula. Este es el ejercicio que aparece allí en la actividad. El ejemplo que yo les propongo es este. ¿Sí? Entonces yo se los voy a proponer acá. Entonces el ejercicio es, eh, una nave necesita escapar de una explosión estelar. Dicen entonces que la distancia segura a la que la nave puede estar sin ser deteriorada por la explosión es de 7.3. Este me quedo acá con 7.3 por 10 a la 15, 10 a la 15 metros. Espera que aquí me quedo. Por 10 a la 15, ¿sí? 3 por 10 a la 15 metros. O sea que es una distancia bastante grande. Bien, esa nave viaja con una velocidad cuyo factor de Lorentz es 2.eta. O sea, yo voy a asumir que mi número, voy a coger acá, yo lo voy a hacer con un número. Voy a hacerlo, por ejemplo, con 5. Entonces yo voy a hacerlo con 5. Voy a hacerlo con 5. Voy a empezar a resolver. Voy a empezar a resolver. Entonces, bueno. Entonces, con estos datos de acá, vamos a escribir entonces lo que nos falta. ¿Quién es el factor de Lorentz entonces? Lo que tenemos ahí a 1 sobre raíz de 1. Entonces, Sí, pero miren lo que aquí yo le estoy dando, ya que el factor de Lorentz es 2.n, o sea, 2.eta. Ya que el factor de Lorentz para este sería ejercicio sería ¿cuánto? el, ¿Cierto? 2.5. bueno, sí, Sí, el del número de la cédula, ¿no? exacto, sí. Aquí es importante. Yo no podría utilizar el factor de Lorentz porque aquí, en este caso, me falta una medida. ¿Qué me faltaría para yo conocer el factor de Lorentz con esto? El de la la velocidad. velocidad. Eso, falta la velocidad, entonces no tengo la velocidad. Entonces, por ende, yo no puedo utilizar esta. Pero como aquí yo lo tengo, entonces, ya teniendo en cuenta el factor de Lorentz y conociendo que el factor de Lorentz es esto, o sea, uno lo que hace es que iguala.
Entonces lo que uno dice es que 2.5 es igual a toda esta expresión de aquí. Y despejando adecuadamente esto, yo voy a llegar a esta expresión que es la que me permite a mí calcular la velocidad. Esta. ¿Cómo es el despeje de esta? Yo se los voy a dejar acá. Es un poquito extenso este despeje. Este despeje, el de la velocidad. Les aconsejo que le hagan ahí una captura para que ustedes tengan eso allí, porque entonces ese es uno de los parámetros, ¿sí? Entregar el cálculo de cada uno de estos parámetros. Entonces, ojo, de la expresión del factor de Lorentz, yo despejo la velocidad. Hago todo el procedimiento matemático utilizando propiedades de la potenciación, ¿sí? Propiedades de la igualdad y llego a la expresión de la velocidad. Ya con la expresión de la velocidad, ya en términos del factor de Lorentz, ¿sí? Ayúdenme a calcular esa velocidad. ¿Qué sería esa velocidad? ¿Qué sería esa velocidad entonces? Entonces tenemos, ¿quién es C? Es 3 por 10 a la 3 por 10 a la 8. Tenemos que es metros sobre segundo. Listo. ¿Quién es este gamma? Este gamma es 2.5, ¿cierto? Vamos a hacer ese cálculo a ver cuánto nos da. Vamos a ver. Esto sería, esto sería 3 por 10 elevado a la 8 por, abro, raíz cuadrada de, abro paréntesis, pero me salió un raíz cuadrada de eso. No, este es maluquito para hacerlo. Tutor, ¿el valor de C que nos dice ahí siempre es el 10 a la 8 la velocidad de la luz o Sí, ahí me siempre es 10 a la 8. Sí, el valor de C siempre es 3 por 10 a la 8. ¿Alguno de ustedes que tenga una calculadora ahí científica y me ayude con este cálculo, por favor? A ver, voy a hacer algo acá. Voy a hacer un deslizador que se llame C. le apoyamos? Entonces yo voy a decir que C. Pero esto es minúscula. A ver si lo puedo hacer aquí. Entonces voy a decir que C es 3 por 10 elevado a la 8. Listo. C es 3 por 10 elevado a la 8. Voy a escribir gamma. Deslizador. Vamos para aquí a gamma. Gamma. Gamma, ok. Gamma es 2.5, ¿cierto? 2.5. Listo. Y voy a escribir entonces esa expresión. Entonces la velocidad es igual a quién? A C por Me SQRT da, de 1 menos. Ya. ¿Cuánto le da y yo voy haciendo ese cálculo? Esto es gamma al cuadrado. voy a compartir la imagen de la calculadora si nos queda bien, tutor. Listo, pero yo termino aquí este cálculo a ver si esto nos da como yo estoy pensando. Está hay un error. C por SQRT. Ya. 1 menos, aquí sería 1 dividido esto cuadrado. Listo. Bueno, ¿cuánto le dio? La tengo en el chat, tutor, sí. Listo. Sí está correcto como la
Bueno, ahí dice 3 por 10 a la 8 por 1 menos 2.5. Dio, ¿cuánto dio? 348. ¿A mí cuánto me dio aquí? A mí me dio diferente. Entonces, a ver, yo verifico esto. QR, sí, es 1 menos 1 sobre gamma al cuadrado y gamma al 2.5. Y aquí parece estar bien. 3 por 10 a la 8. Hágame el favor ahí usted en la calculadora, calcúleme aparte ese raíz cuadrada de 1 menos, hágalo usted allí para que verifiquemos el resultado. Primero el de la raíz. Hago solo raíz. Se supone que nos debería dar el mismo. O sea, solo hágame eso. Yo verifico acá a ver cuánto da. Entonces yo voy a hacer solamente ese SQRT de 1 menos 1 dividido gamma al cuadrado. Ah, mira si cuánto le dio. Me borró aquí tutor, ya la voy a hacer. Listo, tutor, ya la envío acá al chat. Eso era cuánto nos dio. 0.916515, más o menos es lo que me está botando a mí aquí en la Sí, calculadora. sí, 0.916515. Entonces estamos de acuerdo. Y ahora eso multiplíquelo por 3 por 10 a la 8. Listo, tutor, ya la envío acá lo que nos da igual como lo estaba 274, escribiendo ya. sí, sí. Sí, nos da 274, 954, 541. Punto. Sí, entonces, punto 7. punto que 693750. 7. 693750. Sí, vamos a dejarlo así. Entonces, ahorita sí, entonces esto es que metros sobre segundo, ¿sí o no? Esto es metros sobre segundo. O sea que Sí, esto señor. es quién. Esto sería, entonces vamos a colocar las potencias de 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? O sea que esto sería 2.7 10 a la 8. por 10 a la 8. Entonces por 10 a la 8, eh, Metros metros por segundo. sobre segundo, sí. Esa sería la velocidad. Bien, listo, ahí tenemos ya entonces la velocidad. Listo, entonces tenemos ya la velocidad chuleada. La diferencia de tiempo, o sea, el tiempo medido desde la estrella, o sea, el tiempo medido en la estrella que se está moviendo pues a esa velocidad. Entonces vamos a encontrarlo. Entonces vamos a reemplazarlo. ¿Quién es L sub 0?
esa sería la medida de la La distancia longitud de la... segura, Ujú. ¿cierto? De la órbita segura. Entonces tenemos esto. Entonces, L sub 0 es igual entonces a 7 por 10 a la 15 metros. Y la velocidad es la que acabamos de calcular, es 2.7 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y metros con metros se simplifica, esa magnitud nos da en segundos. Tenemos 10 a la 15 con 10 a la 8, entonces nos queda, hagámoslo acá, 7.3 dividido 2.7. Vamos a hacerlo acá, 7.3 dividido 2.7. 2.7. Porque ese sería 2.7. Se que volví aquí a escribir de manera. 2.703, ¿cierto? Y la potencia, entonces 15 menos 8, lo mismo que 10 más 1. 10 más 1. La resta, y ahí Sí, 7. sí, 7. Entonces sería 2.7 por 10 a la 7, la diferencia de tiempo. Nos quedan Revisemos si metros. esta es la velocidad. No, No, en segundos. en segundos porque queda 1 sobre segundo acá. Nos queda eso. Entonces la diferencia de tiempo entonces sería esa, ¿cierto? Eh, Ahora sería entonces calcular el tiempo propio, el tiempo medido en la nave, ¿sí? Entonces este tiempo propio acá, ¿quién es? Doctor, el tiempo inicial fue el que hablamos ahora, el que estabas calculando. No, el tiempo medido en la estrella. O sea, en este caso el tiempo es en reposo sería ese, antes de la explosión, el delta T, que lo calculamos acá, Sí, ¿sí? señor. Listo. Y el delta T sub 0, que es el tiempo propio, entonces ya está mediado por el factor de Lorentz. ¿Por qué? Porque aquí se supone que la estrella no ha hecho explosión, ¿sí? Entonces acá, como la nave va a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ese tiempo medido en la nave va a ser ¿cuál? Entonces va a ser este dato de acá, ¿cierto? Este dato de acá dividido el factor de Lorentz, que en este caso sería 2.5. Ujú, Entonces sí, ahí señor. tenemos entonces esa diferencia de tiempo. Eh, Sería 2.703 dividido 2.5. 2.703. 2.703 dividido 2.5. Eso me da 1.08. Entonces esto es 1.08 por 10 a la 7, ¿sí? Segundos. Bien, entonces aquí podemos también hacer la comparación matemática y es evidente que el tiempo medido desde la estrella que va a explotar y el tiempo medido en la nave tienen una diferencia considerable, ¿cierto? Bastante. Y bueno, entonces eso sería entonces, bueno, y nos falta entonces hallar la longitud, la longitud. Entonces, esa longitud sería entonces, ¿cuál sería la longitud que midió la nave? Vamos a ver. Voy a escribirla acá. Esta longitud. Entonces, ¿quién sería L sub 0? Ya lo tenemos, que sería 7.3 por 10 a la 15 metros. Y dividido 2.5.
Entonces esto es 7.3 dividido 2.5. Grados 92. Son 32, ¿qué? Metros. La diferencia de tiempo. Tenemos entonces este. Ahí entonces tenemos. ¿Qué nos faltaría entonces abordar? En la próxima CIPAS del curso está la web. Ya en las CIPAS que vamos a hacer en el transcurso de la otra semana, antes de que se cierre la tarea, alcanzamos a abordar entonces lo relacionado con este último tópico para que ustedes entonces puedan tener allí una espera, ¿sí? Y no se les acumule pues todo el contenido en esta sesión. Qué bueno, tutor, sí, para Bueno, verlo sí, como dije, entonces, viendo mejor. sí, entonces, bueno, entonces vamos a hacer una cosa acá. Yo una vez les voy a organizar este archivo. Esta parte que está acá en la derecha son otros ejercicios propuestos que tienen ya una solución acá. En este caso aquí hallamos otros datos relevantes, ¿cierto? Como por ejemplo la distancia, ¿sí? Aquí en este no preguntan por el tiempo, sino por la distancia, sino por el tiempo. Entonces ustedes también pueden allí entrar a analizar un poco estos ejemplos y les voy a agregar a este documento principal, les voy a agregar este que vimos hoy. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Espérenme, yo edito un poco esto. Necesito mover esto un poquito. Tablerito parece un Corel. Sí, 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 es un tablero infinito. Entonces aquí yo lo voy a pegar un poquitico. Y se parece que aquí ya queda bien. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que les salga este documento completo a ustedes. Que les salga completo. Voy a hacer aquí una prueba. Esto se llama Web 2.2. Web 2.2. Y voy a imprimir. Yo lo verifico a ver cómo quedó. Listo, entonces ahí se los voy a mandar. Así les queda. ¿Me lo envías Se aquí supone por que el es, chat sí, o un ya lo voy a correo? enviar por el chat. Igual yo lo envío también por todos los medios, pero se los voy a enviar aquí por el chat de una vez. Hagámoslo acá de una vez. Sí. Para que quedemos ahí listos. Yo les agradezco mucho la participación, espero hayan entendido y vamos adelante con esa actividad. Pregunten, aparezcan por esos chats, por esos correos. eh, la única manera pues de garantizar allí eh, un buen trabajo listo. Entonces, este no es Word Conference 2. Yo miro dónde me descargo esto y me embola todo. Listo, va el archivo. Listo, y le mando entonces los apuntes. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta. No, tutor, pues hemos venido, el documento de lectura pues está muy bien, he logrado comprender bien y pues con esto que nos envías pues es una ayuda tremenda para poder realizar los ejercicios. Entonces nos da Exactamente, como la, sí.
sí, pues, de alguna manera pues es más entendible un poco que de pronto leyendo la guía Sí, sí. o Les voy a los mandar ejemplos también sugeridos, sí, de pronto. sí, les voy a mandar el enlace de iDrew si ustedes de pronto lo quieren ahí tener, de pronto quieren rayar ahí, también es una buena herramienta. Voy a mandar este enlace a la página para que ustedes también ahí, allí lo tengan como otra herramienta. Listo, muchas gracias. Que tengan una Muchas buena gracias, tarde. tutor. Listo, hasta No, luego. muchas gracias a ustedes, tutor, por su tiempo. Hasta luego. Listo, bueno, chao.